Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy esta noche voy a hablar del poder de Dios, de lo que Dios hizo en mi vida, ¿verdad? De donde Dios me sacó, de donde Dios pues me rescató, ¿verdad? Y me dio pues vida nueva. Así es, primeramente, mis queridos hermanos, yo les voy a pues a contar, ¿verdad? De que yo vengo de una familia cristiana. Bendito sea Dios. Mi papá era un hombre de Dios, mi mamá es una mujer de Dios, así es, y pues gracias a ellos, pues, verdad, la bendición que derramó Dios sobre ellos, pues es la misma bendición, verdad, que sigue fluyendo en nosotros también, verdad, porque así dice la palabra de Dios, que los padres que son obedientes a Dios, dice que pues no llevan la bendición solo para ellos, sino que la bendición se derrama sobre sus hijos también. Así es, mis queridos hermanos, yo cuando me vine para este país, pues me empecé pues a juntar con malas compañías, ¿verdad? Y pues empecé a agarrar los caminos equivocados, ¿verdad? Porque ese es el error grande pues que uno comete, ¿verdad? El juntarse con malas compañías, porque pues le empiezan a decir a uno, ¿verdad? Pues en este país pues le dicen a uno, eres libre, ¿verdad? Tú puedes hacer lo que tú quieras, eres independiente. Así es, pues yo lo que les quiero decir es pues que yo traía esa semilla, ¿verdad? Sembrada en mí, que mis padres habían sembrado, pero me pasó como la del hijo pródigo, ¿verdad? Que pues me salí del camino, así es. Entonces empecé a probar el pecado, ¿verdad? Empecé a caer pues en el alcohol, en las drogas, en las barras y el cigarro, ¿verdad? Y todo eso, eh, y cosas vergonzosas, ¿verdad? Que pues el pecado lo hace pues cometer a uno. Así es, pues como dice la palabra de Dios, cuando uno vive una vida de pecado, dice que es esclavo del pecado. Así es, entonces pues yo pues vivía, ¿verdad? En esa esclavitud del pecado. Así es, entonces pues empecé, ¿verdad? A caminar en los caminos equivocados, pues, y bendito sea Dios, ¿verdad? Pues yo pues encontré, ¿verdad? Una buena esposa, conocí una buena esposa, ¿verdad? Y yo siempre digo, ¿verdad? En oración, pues, que Dios me la puso, ¿verdad? En mi camino, porque ella ha sido una luz para mí, una luz encendida, que pues cuando yo andaba en los vicios, ¿verdad? Ella fue la que me soportó todo. Ella fue la que cargó pues con esa cruz pesada, ¿verdad? Porque yo me iba pues a, para la barra, ¿verdad? Me iba con los amigos y pues y cuando venía regresaba enojado. Si no me abría la puerta, pues yo reventaba las ventanas, ¿verdad? Era un hombre violento. Así es, entonces pues le daba mala vida, ¿verdad? Y ella pues en que unas malas compañías, ¿verdad? Ella la aconsejaban mal, pues le decían a ella, andate, mira, él se va, anda a bailar las barras, hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Porque sobra a veces quien lo mal aconseje a uno, pero ella siempre dice pues que pensó pues en sus hijas, ¿verdad? En guardar pues sí, el hogar, en conservar el hogar, ¿verdad? Porque así es cuando la pareja se destruye, ¿verdad? También la familia se destruye. Así es, entonces yo pues le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque puso una esposa pues una esposa maravillosa en mi camino. Bendito sea Dios, ya llevamos 20 años ya de estar juntos, ya vamos a cumplir 4 años de casados para la gloria del Señor. Así es, y entonces mis hermanos, yo pues en ese camino pecaminoso, ¿verdad? Que yo vivía de vicio, empecé pues a caer enfermo, ¿verdad? Empecé a sentir cosas extrañas, ¿verdad? Pues que sentía yo pues que estaban acabando pues con mi vida, ¿verdad? Yo buscaba una medicina, buscaba otra y no pues encontraba, ¿verdad? La solución a mis enfermedades. Así es, y entonces pues mi esposa pues me dijo un día, mire, me dijo, vaya a hablar con un sacerdote. Entonces pues yo no quería, ¿verdad? Porque el enemigo, ¿verdad? Cuando uno va a buscar del Señor,
o cuando uno va a buscar una persona de Dios, quien lo aconseje, ¿verdad? El enemigo pues hasta lo sana a uno, pues yo me ponía bien y algo me decía, no vayas donde él, pero bendito sea Dios, al final pues yo pues acepté ir y fui a hablar con el sacerdote y pues él me aconsejó, un hombre de Dios, un hombre santo de Dios, y entonces le conté mis problemas y todo, y él me dijo, ¿estás casado? No, le dije yo. Entonces me dijo él, pues cásate por la iglesia, me dijo. Entonces, me dijo, uno tiene que ser obediente a Dios, hay que ser obediente para que Dios se manifieste. Entonces, pues él me dio pues ese consejo y me sirvió muchísimo, ¿verdad? Y bendito sea Dios, mi esposa pues siempre ha pertenecido, ¿verdad?, a la renovación carismática católica, ¿verdad? Yo le doy gloria a Dios por la renovación carismática católica, porque allí pues en el grupo de oración se vive una vida espiritual con Dios, una vida bien profundamente con el Espíritu Santo de Dios. Así es. Entonces ella me decía, mire, vaya a un retiro, me decía, de sanación interior. Entonces yo pues en la necesidad que me sentía, porque no dormía, sentía que la comida no me caía bien, se me inflaba el estómago y pues sentía pues que no me reaccionaba pues la mente, ¿verdad? Así es, y me sentía que no servía pues para nada, ¿verdad? Empecé a caer pues en depresión. Yo no conocía todas esas cosas, ¿verdad? Pero en esos momentos pues yo sentía pues que mi vida pues se iba derrumbando. Así es. Y entonces pues en medio del sufrimiento, ¿verdad? Pues yo dije, voy a ir, en que había una voz que me decía que no fuera, no vayas allí, allí no te van a sanar y todo eso, ¿verdad? Era la voz del diablo pues que me hablaba, ¿verdad? Entonces pues yo acepté. Entonces yo fui a un retiro, ¿verdad? Pues cuando yo llegué a la casa, que yo me acuerdo que es en la casa de Manuel, parece que se llama, en Union, de Long Island, New York. Así es. Entonces pues cuando yo llegué me dio una desesperación y me puse a llamar a mis amigos y pues me sentía desesperado, con ganas de venirme. Así es. Pero bendito Dios, pues ya en ese tiempo, cuando uno entraba a la iglesia, ya no lo dejaban salir a uno, ya no podía salirse uno. Entonces esa noche, ¿verdad?, la primera noche, empezamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Era un retiro de sanación interior solo para hombres. Así es. Entonces pues empezamos a alabar a Dios, y yo me acuerdo pues que esa noche, ¿verdad?, fueron 5 minutos, ¿verdad?, que yo sentí una presencia sobrenatural. Yo empecé a sentir que pues esa gran presencia fuerte en ese lugar. Empecé a sentir pues que escamas, ¿verdad?, se me empezaban a salir de la cabeza. Así es. Y entonces empecé a llorar, pero a llorar como nunca quizás había llorado. Yo no me acuerdo que me salieran torrentes de lágrimas como en ese tiempo, ¿verdad? Como en ese momento ahí, ¿verdad? Entonces empecé a sentir, ¿verdad?, ese poder, ¿verdad?, que se movía, y empecé a escuchar gritos, ¿verdad?, de hombres que decían mamá, que pedían perdón, y yo pues no sabía pues lo que estaba sucediendo. Entonces sentí que pues que escamas me estaban saliendo de la cabeza y que algo pues me estaba soltando, ¿verdad?, que algo estaba saliendo dentro de mí. Así es. Y entonces pues solo fueron 5 minutos nomás, pero lo que les quiero decir, mis queridos hermanos, que desde ese momento, desde esa manifestación del Espíritu Santo de Dios, ya mi vida ya no fue igual. Ya no fue igual. Yo el siguiente día lloraba, me daban ganas de salir corriendo y venir, ¿verdad?, pedirle perdón a mi esposa por todo el daño pues que yo le había hecho, ¿verdad?, a mis hijos, a mis hijas también, porque yo les hablaba mal, porque yo era violento, porque yo las asustaba, las tenía todas asustadas también, ¿verdad? Entonces yo quería venirme, ¿verdad?, pero allí, como ya les dije, no lo dejan venirse a uno. Así es. Entonces hice ese retiro y salí pues, y bendito sea Dios, pues yo no sentía ganas ya de tomar, no sentía ganas de fumar, yo no sentía ganas de nada. Dios me había sanado.
Y entonces pues me acuerdo que en ese tiempo era tiempo de calor y pues a los meses, ¿verdad? Como me empezaron a invitar a unas fiestas, a unos parties, ¿verdad? Entonces, y ahí pues había bebida y todo. Entonces, como en nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, ¿verdad? Hay personas también personas de la iglesia, a veces sacerdotes, a veces predicadores, le dicen a uno que tomarse una o dos cervezas, pues no es malo, ¿verdad? Pero hay unos sacerdotes, ¿verdad? Que no, que ellos son hombres de Dios, hombres santos de Dios, ¿verdad? Yo siempre hablo a favor del bueno, de aquel que pues que camina con la verdad y que predica la palabra de Dios conforme está escrita en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y entonces yo cuando iba a los padres dije yo, sí, dicen que dos o tres pues no es mal, y empecé así. Y como era tiempo de calor, pues empecé a ir a la playa y de igual manera, ¿verdad? Yo pues me llevaba mis 6 de cerveza y decía yo, no hay problema. En la iglesia se tolera esto y bueno, y escuchaba también música mundana. Mi esposa, me acuerdo que en ese tiempo ella no escuchaba música mundana y me decía, deje la música mundana, eso es malo. Entonces, bueno, le decía yo a ella, no, eso no es malo, dicen las personas, ¿verdad? De la iglesia que no es malo, que uno puede escuchar. Y ella me decía, no, deje eso. Entonces le decía yo, usted escucha en la mañana y yo en la tarde. Ella ponía alabanzas cristianas y yo ponía música mundana. Así es, y entonces, pues lo que yo les quiero decir que al término pues de un mes me empezaron a venir las enfermedades de vuelta. Me empezó a venir todo y dije yo, ¿qué está pasando? Y lo peor era que me vinieron peor que antes, ¿verdad? Y yo me empecé a sentir preocupado otra vez. Y dije yo, ¿qué está pasando? Pero bendito sea Dios, pues yo pues reconocí, dije yo, quizás es cierto lo que me dice mi esposa. Quizás, decía yo, escuchaba una voz que me decía, dejar la cerveza, ¿verdad? Dejar el cigarro, porque yo empezaba también a fumar cigarro otra vez. Y entonces, pues, algo me decía, pues deja eso, le has fallado a Dios, no le has cumplido las promesas que le hiciste allá en el retiro, porque yo le dije al Señor en el retiro que yo iba a ser un hombre pues que iba a dejar el pecado, ¿verdad? Así es, entonces me empecé a sentir pues afligido y le comenté a mi esposa. Entonces le dije yo, quizás voy a hacer otro retiro, pero yo no le dije a ella que las enfermedades me habían vuelto y me habían vuelto peor. Así es, entonces pues me dijo ella, pregunta en el grupo de oración. Entonces yo pregunté, ¿verdad? Y me dijeron, pues, a los 3 meses. Ay, dije yo, qué largo. Pues yo estaba desesperado, yo quería ir de vuelta, ¿verdad? A otro retiro fuerte, a pedirle perdón al Señor, porque yo, pues, había roto esa alianza que yo había hecho con Él en el retiro. Así es, y entonces, pues esperé los 3 meses, sufrí, casi ni dormía y pues me fui derrotado otra vez. Entonces pues fui al segundo retiro de sanación interior, y lo que les quiero decir, mis queridos hermanos, que allí Dios me sanó, pero yo hice un pacto y un compromiso con Dios. Le dije yo, Señor, le dije yo, si tú me sanas, le dije yo voy a dejar el alcohol, voy a dejar la droga, voy a dejar todo y voy a ser obediente, le dije al Señor. Y si tú pues me quieres usar, ¿verdad? En algún ministerio, en la iglesia o no sé qué es lo que tú tienes preparado para mí, le dije yo, pues atentamente voy a escuchar tu voz. Así le dije yo, así es que hice un compromiso y un pacto con Dios. Entonces también escuché, ¿verdad? La manifestación del Espíritu Santo de Dios que me habló y me dijo el Espíritu Santo de Dios, ¿sigues a Dios o sigues el pecado?
pero que me dijo esa voz que yo no podía estarle sirviendo a Dios y también al mundo también. Por eso yo cuando hablo de la palabra de Dios, les digo a las personas que Dios quiere hombres verdaderos, que Dios quiere mujeres verdaderas, porque a mí eso me lo dijo el Espíritu Santo de Dios. Toma una decisión, bien te quedas aquí y te sano, o te vas al mundo, pues, y pues si te pierdes y te condenas. Así es que yo, pues, bendito sea Dios, escuché la voz de Dios y pues hasta hoy, bendito Dios, ya llevo 7 años ya en la palabra del Señor y pues aquí estoy luchando como una oveja siempre, y el hecho pues de que yo evangelizo la palabra de Dios aquí en las redes sociales también porque el Espíritu Santo de Dios pues me hizo una revelación también. Así es, yo siempre lo digo porque cuando ando escuchando alabanza, ¿verdad? Yo le digo a las personas que el Espíritu Santo de Dios me visita, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios me toca, ¿verdad? Cuando yo a Dios le pido algo, pues Dios pues Él me da las respuestas, porque Dios, dice la palabra de Dios en Proverbios 8:17, que Dios ama a los que le aman. Dice, Dios ama a los que le aman. Y también en el Salmo 18, versículo 26, dice la palabra de Dios que Dios es fiel con el que le es fiel. O sea, si uno es fiel y obediente a la palabra del Señor, pues Dios lo sana a uno, Dios lo libera a uno, Dios lo restaura a uno. Así es, entonces, por eso yo le doy gracias a Dios por la renovación carismática católica, ¿verdad? Porque si yo no hubiera sido, ¿verdad?, por la renovación, yo saber a dónde estuviera, me hubiese perdido, quizás ya no estuviera aquí, porque también cuando andaba en el pecado me arrestaron 2 veces, he estado 2 veces en la cárcel. También como yo trabajo en la construcción también, ¿verdad? Me caí 3 veces de las casas, ¿verdad? En una vez pues yo me quedé muerto como 5 minutos y así, ¿verdad? Accidentes de carro he tenido 5 también y 1 de moto. Así es que bendito Dios, aquí me tiene sano y salvo porque me ha cuidado, me ha protegido, ¿verdad? Así le digo yo a las personas. Entonces hay motivos por qué darle gracias a Dios. También mis niñas, ¿verdad? Tengo 3 hermosas niñas, también una de 18 años, otra de 13 y otra de 7, ¿verdad? Todas las 3 son milagros de Dios también, ¿verdad? Y muchas sanaciones y liberaciones que Dios ha hecho también, ¿verdad? Por eso yo les digo, Dios ama a los que le aman. Yo me hago mía esas palabras, ¿verdad? Y así es, y entonces yo siempre también le digo a la gente que una iglesia sin el Espíritu Santo de Dios es una iglesia muerta, porque es el Espíritu Santo de Dios el que rompe las cadenas, el que rompe las ataduras. Bendito sea Dios que Él me levantó, Él me restauró, y por eso yo le doy gracias al Señor por mi hermosa familia que Él me ha dado, ¿verdad? Como ya pues dije, ya llevo pues ya casi 4 años de casado, ¿verdad? Y también porque el Espíritu Santo de Dios también me dijo en el retiro pues que yo tenía que prepararme 3 años antes de llegar al matrimonio. Así es, pero en santidad, ¿verdad? O sea, olvidado, ¿verdad? De la borrachera, de las fiestas paganas, de la música mundana. Es por eso que yo en el nombre de Jesús reprendo todo eso, porque eso no es de Dios. Mis hermanos, si ustedes están en la iglesia y sienten que no son sanados, que su vida no cambia, es porque no están haciendo bien las cosas, es porque no se han desligado del pecado, de la borrachera, de las fiestas paganas. Eso no es de Dios. Cuando uno deja eso, Dios empieza a sanar la depresión, Dios empieza a sanar el miedo, Dios empieza a sanar la ansiedad, Dios empieza a sanar todo, a restaurarte, a liberarte y a darte pues una vida nueva. Así es, yo cuando estaba enfermo, hermano, yo miraba los programas en la televisión, pues, y para ver si encontraba pastillas para tomar y sanarme. Iba al médico y nada me caía bien. También visité los brujos, los hechiceros, y tampoco pudieron sanarme. Solamente esta palabra de Dios es la que me sanó. Esta palabra es la que me liberó. Esta palabra que tiene poder. Bendito sea el Señor. Así es. Entonces por eso estoy muy agradecido con el Señor, porque es por Él que estoy aquí. Si no hubiera sido Él, pues saber a dónde estuviera. Él vino a rescatarme, Él vino a sanarme, Él vino a liberarme. Pero queridos hermanos, vamos a leer un texto que está en la Sagrada Escritura, que está en San Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra de Dios: mientras ustedes permanezcan en mí
y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Así es. Miren, aquí la palabra de Dios es bien clara. Dios es el que concede todo, ¿verdad? Aquí dice, mientras ustedes permanezcan, dice, en mis palabras y permanezcan en mis mandamientos, dice, pida lo que quieran que lo obtendrán, dice la palabra del Señor. Así es que Dios, pues, Dios no falla, mis queridos hermanos. Dios, Él siempre cumple sus promesas. Así es que pues, porque a veces nosotros, ¿verdad?, estamos pues poseídos por malos espíritus, ¿verdad? Así es, pero Jesús, dice la palabra de Dios, que es el que sana y el que restaura, dice en San Marcos 1:23. Así es que pues, mis queridos hermanos, Dios ha venido a levantarlos, Dios ha venido a restaurarlos, Dios ha venido a darlos vida nueva. Este ha sido mi testimonio, bendito sea Dios, que Dios pues aquí me tiene feliz, contento, alegre, y yo puedo ver pues la alegría pues en mi familia, puedo ver pues esa paz, ese amor, esa alegría que solo Dios da, ¿verdad? Así es, porque los resultados del pecado pues es la miseria, el fracaso, la depresión, el miedo, la ansiedad y ya por último la muerte, y como yo siempre digo, el premio gordo pues el infierno. Así es, porque eso es lo que quiere el enemigo de uno. Primero le da dulce y después le explota la hiel a uno. Así es, mis queridos hermanos. Así es que hay que ser verdaderos adoradores, como dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 4 versículo 23. Así es, y hay que ser cristianos verdaderos, no hay que ser cristianos flojitos, aguaditos, ni mediocres, ¿verdad? Dios quiere que seamos verdaderos. Así dice la palabra de Dios. Dios quiere pues una conversión verdadera, ¿verdad? Así es que mis queridos hermanos, este ha sido pues mi testimonio. Que Dios me lo bendiga siempre.